Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a que entren otros más para empezar. Ok, ya podemos empezar. Entonces ahora voy a proyectar o a compartir pantalla, la pizarra, de lo que estábamos haciendo el martes. Pero ahí mismo vamos a hacer una pequeña retroalimentación o un pequeño repaso, ¿verdad? Para así orientarnos mejor de lo que hicimos o la parte que hicimos de la tabla anterior. Nada, voy a poner a Loriani para que me ayudes con... Claro, si puedes. ¿Todo bien? Ok, bien. Gracias. Bien, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí, profe. Ok. Me van a dar un minuto porque olvidé compartir el enlace de la grabación del martes al grupo de WhatsApp, pero igual ya está en la plataforma, ustedes lo pueden ver ahí donde yo siempre los coloco. Ok, un pequeño repaso de lo que hicimos el martes. El martes, después de que vimos una presentación y estuvimos hablando de algunos conceptos en estadística, como concepto de la misma estadística,
Hay un micrófono encendido. Ok. Estuvimos trabajando con el concepto de estadística, estadística inferencial, estadística descriptiva. También hablamos de población, muestra. Hablamos de qué es una variable, cómo se expresa la variable, que ahí es donde hablamos de datos. Según el dato, ¿verdad? Tenemos varios tipos de variables. Ahí tenemos la variable cuantitativa y la variable cualitativa. Habíamos comentado de que esos datos, ¿verdad? Cuando lo tenemos expresado, van a tener una serie, una cantidad de veces que se repite, y ahí estamos hablando de frecuencia, que en eso es que vamos a trabajar en la práctica. La parte de cálculo de moda, mediana y eso de, de, de datos de tendencia central no lo profundizamos porque lo vamos a ver más adelante. Quizás en un momento, hoy. Es posible que sea hoy que lo veamos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo usted, por ejemplo, los datos, cuando lo tenemos desorganizado, que así es que lo tenemos al principio, en la mayoría de los casos. Cuando yo, en la selección de esos datos o recolección de esos datos, no lo hago por medio de, diríamos, algún atributo que yo quiera tomar en cuenta y demás, sino que lo hago al azar y me salen así desorganizados. El siguiente paso sería organizarlo, y así lo hicimos en el lado derecho. En el lado derecho tenemos ya los datos organizados, que sería esta parte de aquí. Esos datos ahí están ya organizados. ¿Qué habíamos comentado? Que en los datos existe un límite inferior y un límite superior. O sea, aquí tenemos el límite inferior, que en este caso es 2. Recuerden que yo les había comentado que eso es son unas calificaciones de un examen que se dio en un curso. En el curso hay 30 estudiantes y por lo tanto van a haber 30 notas. La nota sería mi variable y cómo se expresa sería entonces aquí en datos numéricos que están aquí del 0 hasta el 10. O sea, el 10 es el máximo. Y por lo tanto, abajo tenemos el límite superior, que en este caso es 10, porque hay personas que sacaron 10 puntos. ¿Qué hicimos? Lo organizamos de forma ascendente. Empezamos con el 2, luego el 5, que es el que le sigue de los datos que tenemos ahí. Luego el 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora que para yo trabajar con esos datos, dependiendo, yo puedo trabajarlos en tablas. Yo puedo diseñar una tabla de frecuencia simple. Cuando hablo de tabla de frecuencia simple es porque yo voy a trabajar simplemente, valga la redundancia, con el dato y la cantidad de veces que se repite. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. En este momento, aquí también vamos a trabajar con la frecuencia relativa, que como su nombre lo indica, es una relación. Es la relación que existe entre la frecuencia en cuestión que tú estés trabajando sobre la cantidad de datos totales. Y ahí te da la frecuencia relativa, que sería un decimal. Ahora, la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia porcentual sería tú multiplicar ese decimal por 100 y llevarlo entonces a porcentaje. Y la frecuencia acumulada sería ir acumulando o sumando cada frecuencia absoluta. Y que eso lo vamos a ver aquí. Anteriormente habíamos dicho que los datos son cómo se va a expresar cada variable. Mi variable es la nota. ¿Cómo se expresa? Con números. Y estos números son los que tenemos aquí, ¿verdad? Del 2 acá. Lo estoy señalando aquí. Del 2 al 10. Ya lo que tengo al lado, que sería F sub I, le decimos así, F sub I, la F con una I pequeña. Al lado derecho tenemos qué significa cada una de esas variables. Y este documento, cuando se termine de completar, entonces yo se lo voy a compartir en formato PDF por el grupo de WhatsApp. A mano derecha al final
tenemos qué significa cada uno. Por ejemplo, aquí nos dice que la frecuencia sub i, la frecuencia sub i quiere decir frecuencia absoluta. Está relacionado con la suma, con el contar. Cuando yo digo, por ejemplo, que de 2 yo tengo un solo, de 5 tengo 6, estoy contando, ¿verdad? O estoy sumando a la vez. Tengo la frecuencia relativa, que ya les había comentado, que es dividir cada una de esas frecuencias absolutas entre el total, que en este caso es 30. La frecuencia porcentual es multiplicar, como su fórmula lo dice, es multiplicar cada frecuencia relativa por 100 y entonces me da la frecuencia porcentual. Y ya la frecuencia acumulada es ir sumando o acumulando las frecuencias absolutas. Entonces, como ya trabajamos aquí las frecuencias, diríamos, individuales o frecuencias simples o absolutas, ya entonces ahora vamos a trabajar con la frecuencia relativa, que también le dejé la fórmula aquí. ¿Qué dice la frecuencia relativa? Es igual a dividir cada una de las frecuencias individuales entre el total de datos, que es igual a 30. Sí, entonces un ejemplo ahí, que sería la primera, sí, la primera. Miren la primera aquí. ¿Qué usted va a hacer? Va a dividir entonces, aquí va a dividir la frecuencia del 1, perdón, la del primer dato, que es 1, entre 30, y entonces te va a dar 0.033. Yo estoy poniendo o sugerí usar 3 dígitos después del punto. Vemos que está el 033, o sea, 3 dígitos después del punto. Lo que pasa es que luego lo vamos a multiplicar por 100 y así entonces nos va a dar mucho más exacto el número. Entonces, habíamos comentado que la suma de las frecuencias absolutas que tenemos aquí tiene que ser igual al número de datos, o sea, 30. No me puede dar ni más ni menos porque no tendría sentido, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Vamos a trabajar entonces con la frecuencia relativa. Vamos a dividir cada uno de esos, cada una de esas frecuencias entre el total de datos, que es igual a 30. Ya la primera la calculamos abajo, que es 1 entre 30, que es el total, y me da aproximadamente 0.033. La siguiente, que también me pueden ir ayudando los que tienen calculadora a mano, es dividir 6 entonces entre 30. Que eso me parece que da 0.2. 0.2. Ok. Ahí están activos. 0.2. Venga, le puse 2 ceros después del 2 para trabajar con 3 números después del punto. Y el de abajo. 0.1. 0.1. El otro se repite. Y 5 entre 30. 0.16. 0.16, profe. Se redondea y da 0.2. No. Ahí recuerden que nosotros vamos a usar 3 cifras o 3 números después del punto. Por lo tanto, el que yo puedo redondear eso me daría entonces, eso me da 0.1666666, ¿verdad? Entonces voy a redondear el último dígito que yo iba a poner, que es el 6, ¿verdad? Lo voy a redondear a 7. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y recuerden que, bueno, eso no lo vimos, pero para redondear un número tiene que ser mayor de 5. O sea, no puedo redondear ahí 0.2 a 0.2. El siguiente ya se repite, que es 0.1. Y el último también 0.2, ¿verdad? 2. Ahora, esa suma me tiene que dar 1. Si no me da 1, entonces hay que revisar los cálculos porque debe dar 1. Porque eso es tanto por 1. Así que le decimos tanto por 1. Entonces la suma de todos me tiene que dar la unidad, que es el total.
Entonces, alguien que me sume ahí, yo sé que da 1 ya, porque ya yo lo he realizado, pero otra persona también lo puede, o usted da 1, ¿verdad? Sí. Lo pueden comprobar así y verificar que sí, ¿verdad? Que es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente columna? Ya ustedes, por ejemplo, saben convertir un decimal a porcentaje. ¿Qué hacemos en ese caso? Para convertir cada decimal de la frecuencia relativa a porcentaje. Se multiplica por 100, profe. Se multiplica por 100. 100. Entonces usted lo hace rápidamente sin tener que estar usando la calculadora. Simplemente mueve el punto. Pero yo lo pongo, por ejemplo, sería moverlo ahí 1 y 2. Dos posiciones porque tiene 2 ceros, ¿verdad? Entonces me daría 3.3. El de la frecuencia porcentual, usted la puede dejar así como le dé. O sea, le va a dar solamente 2 dígitos, por ejemplo, el primero, ¿verdad? El segundo sería también igual, mover el punto 2 posiciones y te va a dar entonces 20%. El de abajo, lo muevo a 2 posiciones, sería 10%. El siguiente se repite, que sería 20%. En el siguiente sería 16.7%. No le estoy poniendo el porcentaje, la unidad de porcentaje, porque ya la tengo descrita arriba. El siguiente sería 10 y el último 20. Ya sabemos que nos tiene que dar 100. Sí. 100%, ¿verdad? Da 100. Hasta ahí se entiende. Sí, profe. Ok, entonces la frecuencia absoluta, ¿cómo es? Simplemente ir sumando 1 a 1 las frecuencias absolutas. Recuerda que la frecuencia absoluta es F sub I. Mira, la estoy subrayando. Eso es frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a empezar con el 1, con el primero. En este caso es casualmente 1. Usted empieza con el 1 y le va sumando el siguiente. Entonces, yo tengo 1. Ahora le sumo el siguiente. El siguiente es el 6. Míralo ahí. 1 más 6 me da 7. Ahora sigo sumándole el de abajo. El que le queda abajo. 6 más 3. 6 más 3. No. 10. Sería 7 más 3. Sí, sí. Sí, entonces me da 10. Ahora al 10 le sumo el siguiente, que sería el 6. Y me da entonces 16. Al 16 le sumo ahora. Sí. 21. Sí, 21. sería 21. Al 21 le sumo el 3 y sería 24. Y al 24 le sumo ahora el 6 y me daría 30. 30. Ese 30, el último, o el último dato que usted coloque ahí, tiene que coincidir con la cantidad total de datos. En ese caso es 30. Si no coincide con el 30, con la cantidad total de datos, entonces hay un error. Porque no tiene sentido que no te dé la cantidad total, porque tú estás sumando. Es como tú decir que tú tienes un grupito, tú tienes uno, ¿verdad? El primero, tú tienes un 2 ahí. Imagínate que tú tienes todos esos datos en forma como de bolos o algo que tú puedes tocar y tú lo vas sumando, ¿verdad? Lo vas acumulando. Eso es lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, al final, cuando tú lo sumes todo, no te puede dar más del total o menos. Tiene que coincidir con el total de datos. Y ahí entonces ya hemos construido una tabla de frecuencia simple. ¿Tienen alguna pregunta?
Profe, Ajá. ¿de dónde salen esos los números de F1? El, Los dígitos que están registrados en el cuadro de F1, ¿de dónde salen esos números? de FI, Ajá, FI. ese que está aquí, ¿verdad? Sí. Salen de arriba. Mira, te puse la definición aquí al lado. FI quiere decir que es frecuencia absoluta. Cuando le hablan de frecuencia absoluta o le hablen de absoluto, quiere decir que es de suma, ¿verdad? Ahora que usted va a ver aquí, bueno, entonces si me habla de suma, FI o F sub I es la cantidad de veces que se repite un dato. Yo, o sea, la semana pasada, digo el martes, cuando lo hicimos, ¿verdad? Empezamos a colocar cada uno de los datos que determinamos que las notas que sacaron fueron 2, ¿verdad? Mírenlo aquí, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que eso usted lo puede comprobar aquí, en la que está a la derecha, como organizamos mejor a la derecha. Ya voy entendiendo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, tú vas a colocar cada una de esas notas. Ves que no pongo el 4 porque el 4 no salió. Nadie sacó 4. Tengo que poner las notas que sacaron los estudiantes. Ahora, cuando me voy a la derecha, voy a determinar cuántos 2 hay. Por ejemplo, ya nosotros determinamos que hay solamente un 2, que lo encerramos ahí. Digo que lo tachamos, mírenlo aquí. Ese es solo 2. Entonces te vas aquí a la tabla y colocas como frecuencia entonces 1, porque es un solo que hay. O sea, Y así sucesivamente. Luego coges el 5, verificas cuántos 5 hay. las veces que se repiten es Exactamente. los Mira, datos. Okay. hay 6, 5, puse 6. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Ok, siempre. Entonces, ahora nosotros vamos a ver la tabla acumulada por intervalos. Ustedes, yo creo que se habilitó ya una práctica. Ya yo empecé a corregir la práctica número 1. Corregí como 16 personas. Faltan algunos ahí. Y me falta la práctica 2. Voy a ver si la termino ahorita. En la plataforma se habilitó una práctica, que sería la práctica número 4, que es, digamos que muy fácil. ¿Dónde está? La práctica número 4. Miren, tienen 3 preguntas. Esas 3 preguntas que aparecen ahí, usted la va a llenar es con el manual, con el material que yo le compartí, el material en PDF, en PowerPoint, que se llama Conceptos Básicos en Estadística. Entonces, con eso lo llena. Acuérdense que hablamos de la relación, por ejemplo, que existe entre estadística y método científico. Usted lo llena de ahí. La diferencia que existe entre estadística descriptiva y la inferencial. Y también aquí, ¿qué diferencias hay entre población y muestra? Y hay que poner ejemplos de cada uno. Ejemplo en cada caso, ¿verdad? De población y muestra. Luego, usted aquí tiene unos datos. Por ejemplo, aquí tenemos esos datos. No están organizados. Está parecido a lo que estamos trabajando ahora. Usted lo tiene desorganizado y el primer paso, mírenlo aquí como se lo pide, es organizar los datos en orden ascendente. Va a ubicar cuál es el primero y con ese va a empezar. ¿Qué parece que es el 28? Por ahí, no, el 27, quizás. Usted ubica el que es más pequeño y ahí va a empezar. Recuerde que tiene que ponerlo todos, aunque se repitan, ¿verdad? En orden ascendente. Luego la otra parte es la
frecuencia de la tabla de frecuencia simple, que fue la que acabamos de terminar. Se la va a hacer ahora con esos datos que están aquí. Y luego usted va a trabajar con la construcción de una tabla de frecuencia con intervalos, que eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces nos vamos de nuevo aquí a la pizarra. Ahora vamos a bajar. Aquí está el mismo, casi el mismo ejemplo, no el mismo, o sea, son los mismos datos, parecido a como está en la práctica que usted tiene que completar. Voy a borrar esto para de nuevo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. Como que no entendí mucho ahí relacionado con la práctica. ¿Cómo que se la voy a enviar? ¿Por qué? PowerPoint. No. Para tú completar las 3 primeras preguntas, tú vas a usar el documento que yo usé el martes. ¿Se acuerdan? Que fue una presentación. PowerPoint. Ok. Para llenar esas 3 preguntas. Y ya luego lo otro, el último ejercicio es de construcción de, o sea, organización de los datos, como lo hicimos arriba. Mírenlo aquí. Esa la parte de la derecha. Ahí están organizados. Usted va a hacer eso con los datos que yo le puse en el ejercicio. Y luego va a construir una tabla de estas, tal cual lo explicamos ahora. Y luego va a construir la tabla de frecuencia acumulada, que lo vamos a explicar ahora. Ok. Bien. Entonces, a ver, sigo borrando esto para explicarlo de nuevo. Ok, bien. ¿Qué pasa? Que usted, por ejemplo, va a tener que trabajar con la construcción de una tabla de distribución de frecuencia acumulada por intervalo. ¿Qué es eso de un intervalo? Bueno, intervalo, te lo dice. Es un rango, ¿verdad? Es como un rango de tiempo. En este caso, es un rango de tiempo, pero puede ser un rango de espacio, puede ser un rango de velocidad o de distancia, lo que sea. En este caso, estamos hablando de intervalo de datos. Usted quizá ha visto alguna encuesta de esa o ha visto algunas tablas de esas que diseñan, por ejemplo, que usted tiene que seleccionar, a veces, por ejemplo, es edad. Le pregunta edad y a veces te ponen un rango, te dice, por ejemplo, entre 10 y 15, entre 16 y 20. Eso se llama intervalo. ¿Se entiende? Ahora nosotros vamos a aprender a cómo es que se diseña en esa tabla así con intervalos. Que muchas de esas que vamos a ver en la calle y también de esas encuestas que hacen están mal diseñadas. Y les voy a explicar luego por qué están mal diseñadas. Bien, aquí tenemos los datos que se repiten arriba, porque vamos a hacerlo con los mismos datos, igual como usted tiene también la práctica que tiene que completar. Esa práctica usted la hace en un santiamén, como dicen, creo que en Goku que usan esa expresión, ¿verdad? Allí usted tiene los datos, ya están organizados porque usted lo organizó arriba, ¿verdad? No tiene que copiarlo de nuevo, desorganizados para organizarlo de nuevo, no tiene sentido. Ya usted lo tiene organizado. Usted va a determinar cuál es el límite inferior y el límite superior, que ya habíamos comentado que el límite inferior es el más pequeño, mírenlo aquí, el número 2, esa es la nota más pequeña, por lo tanto, es el límite inferior. Y la nota más alta que han obtenido los estudiantes es 10, por lo tanto, es mi límite superior. Hasta ahí me entienden. Sí. Ok. Nosotros tenemos que, hay un micrófono encendido. Nosotros tenemos que determinar un asunto llamado rango. Rango es como el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior.
Entonces, para usted determinarlo, simplemente usa esa formulita que yo tengo aquí a la derecha, ¿verdad? Usted, para determinar el rango, usted para determinar el rango tiene que restar el límite superior, que es 10, menos el límite inferior, que es 2. Entonces, sustituye, sería 10 menos 2. En este caso me da 8. El rango yo tengo que determinarlo porque lo voy a usar en otro asunto más abajo. Recuerde que tenemos el mismo número de datos o el mismo número de estudiantes o notas, que es igual a 30, que también tenemos que tenerlo muy presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el número de clase. El número de clase es la cantidad de intervalos que usted va a colocar en la tabla. Y tenemos una formulita para eso, no es que usted tiene que memorizar esa fórmula, usted la puede usar para usted trabajar. Porque incluso cuando yo lo doy presencial el curso, yo acepto que usen la fórmula. Incluso la fórmula se la pongo en la pizarra para que la hagan de ahí. O sea que no hay perdedera con eso. Ahora déjame borrar esto para explicarlo de nuevo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a determinar entonces la clase. Acá arriba está la fórmula que vamos a usar. La clase o el número de clases se simboliza o se expresa como K mayúscula. Y es igual a 1 más, lo tenemos ahí, a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N es igual a 30. Logaritmo, ¿cómo usted lo calcula? Usted puede usar incluso hasta su mismo celular. El celular, cuando usted abre la calculadora, usted pone el celular en forma horizontal y va a aparecer entonces la calculadora científica. En la calculadora científica, entonces va a ubicar esta función, que es la función logarítmica. Y le va a aparecer así mismo como LOG. Y les voy a explicar cómo se hace ahora. Entonces, seguimos abajo. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a sustituir el valor de n, que es igual a 30, lo tengo allá arriba, es igual a 30, en la fórmula de la determinación del número de clase o el número de intervalos. Entonces, ¿qué digo? Digo K es igual a 1. Recuerden que el 1 usted no puede sumarlo con ese 3 punto tanto, porque ese 3 punto tanto está multiplicando algo que está a la derecha. Por lo tanto, usted tiene que primero resolver lo que está dentro del paréntesis y luego entonces resolver el logaritmo. Este dato que te va a dar o el resultado del logaritmo de n lo multiplicas por el 3 punto tanto y cuando tú lo multipliques luego es que le sumas el 1. Recuerden el orden de las operaciones o la jerarquía de las operaciones. Por ejemplo, sería multiplicación y división primero, luego suma y resta. Ahora digo que 1, ¿verdad? Más el 3.322, ¿verdad? Se queda igual. Y ahora voy a sustituir el valor de n. Sería entonces el logaritmo de n, que es igual a 30. Sigo abajo. Digo K es igual a 1. El 1 lo dejo igual todavía. El 3.322 también, porque no lo puedo usar. Y ahora determino mediante el uso de la calculadora el logaritmo de 30. Entonces, lo voy a hacer yo. Usted también lo puede comprobar para irlo así, para que lo haga también a la par, ¿verdad? Para ver si le da igual. Entonces usted le da aquí donde dice LOG. Déjame ver. Ah, mira, voy a usar aquí la calculadora, ya que estamos aquí en la... Momento. Ah, miren aquí la calculadora. ¿Pueden visualizar la calculadora? Sí, profe. Sí. Entonces, a usted, cuando usted lo haga en el celular, si deja el celular de forma vertical, no le aparece
las demás funciones, las funciones de la calculadora científica. Si lo pone horizontal, sí le aparece. Entonces, simplemente usted va a hacer clic aquí donde dice log, ¿verdad? Y ahora pone el 30 y le da igual. Entonces es 1.477. Vamos a usar el 477 y vamos a botar todos los otros números que están a la derecha. Entonces nos vamos de nuevo aquí. Ay, ¿dónde que estoy? Aquí. Entonces me dio, pongo entre paréntesis, sería 1.477. Y sigo abajo. K es igual a 1 más, recuerde que el 1 no puedo sumarlo porque tengo una multiplicación a la derecha que tengo que hacer primero. Entonces me voy a ir aquí a la calculadora. Recuerde que usted también, bueno, aquí usted lo puede hacer también. Da 4.90. 4.90. 90. Entonces vamos a también aquí para que los demás lo vean por 3.322. Véanlo aquí. 4.90. Sí. Nosotros para hacerlo más exacto, ¿verdad? Vamos a coger el 6 también. Sí, y vamos a botar el 5, el 4, y el 9 y el 4 de la derecha, ¿verdad? Para que nos quede más exacto el valor, ¿verdad? Sería entonces, me voy aquí, sería 4.96. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar, entonces, K es igual a 1 más 4.96, me daría 5.906. Todavía no hemos terminado. Vamos a hacer ahora un análisis. Hay una regla que te dice a ti que tú no puedes escoger un número decimal porque no tiene sentido. Yo no puedo decir que hay 5.9, por ejemplo, 5.9 intervalos. Los intervalos se van a tomar, a ver si lo entienden así. Los intervalos es como tú hablar de personas o de animales o de cosas. Tú no puedes decir, por ejemplo, 5.9 personas, ¿verdad? O 5.9 manzanas. O son 5 manzanas o son 6 manzanas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que en este caso usted tiene que hacer una estimación. No estoy hablando de redondeo, sino una estimación o una aproximación. La regla te dice que tú tienes que usar el número impar más cercano a ese valor que te dio. A ver, a veces nos confundimos con eso, ¿verdad? Yo tengo aquí un valor de 5.906. Ese 5.906 está entre dos números impares. Está entre el 5 y el 7. Ahora, ¿de qué número de esos dos, el 5 o el 7, está más cerca el 5.9? El 6, Del profe. 5. Del 5. Recuerda que el 6 no cabe, 5. porque el 6 es par. Tiene que ser impar. Entonces, como comentan ahí, es el 5. Porque para yo llegar a 5, yo tengo que restarle, imaginemos, 0.9. Pero para llegar al 7, tengo que sumarle 1.1. Ven que la diferencia entre ese valor que tengo ahí y 7 es 1.1. Mientras que la diferencia entre ese valor y el 5 es 0.9. O sea que es menor. Está más cerca del 5. Y por lo tanto, usted va a decir entonces que es aproximadamente igual. K es aproximadamente igual a 5. Quiere decir que cuando yo construya mi tabla de frecuencia acumulada, tengo que construir o tener 5 intervalos. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, profe. Correcto. Ok.
Entonces, seguimos más abajo. Ahora está la tablita. No se asusten por la tabla. Voy a borrar esto aquí. ¿Cuántas clases nos quedan con usted? ¿Perdón? ¿Cuántas clases nos quedan con usted? Son 3 con esta. Ya ustedes están saliendo de Se mí termina como el 28, ¿no es? la semana que viene. Sí. Sí, El ya. 28 no es la última clase. Sí, el jueves de la semana que viene, el jueves. Así que ya están saliendo de mí ustedes. No, usted no es el problema, el problema es la matemática. No, porque está No, explicando bien. Profesor, yo estoy cogiendo la clase y es porque ella es grande, pues ya yo estoy cansada de matemática. A mí me vuelve loca, me estresa y estamos esperando la nota de cada práctica para saber cuánto más o menos vamos acumulando en cada práctica que entregamos. Gracias. usted entró, ahora fue. El profesor dijo que empezó a corregir ya, que le corrigió como a 6 personas y que hoy vas a terminar. Exacto. Yo fui una de ellas y me fue bien en la primera que me corrigieron. Ah, ok, excelente. Sí, las que he corregido les ha ido muy bien. Algunos le tuve que quitar 0.5, así un punto por algunos errorcitos, pero muy superficiales. A uno por ahí le quité como un punto porque estaba muy desorganizado. Tienen que hacerlo a veces, ¿verdad? Empezamos a escanear todo lo que hemos hecho. Entonces, si tú le escaneas así, tal cual tú lo hiciste, puede ser que lo hayas estado haciendo, como probando, tentando, borraste mucho o rayaste y así mismo lo escaneas, entonces se va a ver feo el trabajo. Tienes que tratar de que esté lo más organizado posible, ¿verdad? Pero por eso tampoco quiere decir que usted no sepa hacerlo, sino que como se toma en cuenta la estética del trabajo, hay que hacérselo saber al participante. Y siempre le dejo comentario para que usted sepa dónde es que ha perdido puntos, si ha perdido. Y si lo hizo muy bien, yo le pongo muy bien, excelente, buen trabajo y así. Bien, entonces vamos aquí a la tabla. Ustedes ahora, aquí donde dice clase, recuerden que clase es K. Y K me dice que es igual a 5. O sea que tengo que tener máximo 5 intervalos aquí abajo, que es clase. Sí. Ahora, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, señores. Ya yo determiné el valor de K. Ahora tengo que determinar el valor de la amplitud. La amplitud se determina por esa fórmula que yo le puse ahí, que es igual a R, que es el rango, que lo calculamos arriba, que dio 8, entre K. Y K es el número de clases, ¿verdad? Entonces, si sustituimos ahí, sería 8 entre 5. Entre 5, 1.6, profe. Entonces me da 1.6. 6. 1.6. Usted puede trabajar con 1.6 o puede, diríamos, aproximarlo a un número menos complicado. La amplitud es el número que hay comprendido entre cada límite de un intervalo. De nuevo,
Cuando yo voy a poner un intervalo, recuerden el ejemplo que yo le puse, cuando te piden, por ejemplo, la edad, a veces te ponen un intervalo en el que tú vas a escoger. Si tú, por ejemplo, tienes, por ejemplo, entre 20 y 25, o sea, años, entre 20 y 25, si tú tienes, por ejemplo, 22, tú vas a seleccionar esa casilla. Si tú tienes 26, no puedes seleccionarla, entonces tienes que seleccionar la de arriba que dice entre 26 y 30 y así sucesivamente. Pero usted ve que estamos hablando de uno que es inferior y el otro que es superior. Si yo digo entre 20 y 25, estoy diciendo que el 20 es mi límite inferior y el 25 es el límite superior. Es básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted nota, entre 20 y 25 hay un espacio, hay una amplitud, que eso es lo que le llamamos amplitud, que en este caso es de 5, que es la diferencia entre, por ejemplo, el límite superior, que es 25, y el límite inferior, que es 20. Cuando lo restas, te da 5, que eso es lo que estamos calculando aquí. Ahora imagínate que esa amplitud sea así un número decimal, 1.6. Es como tú decir entre 20 y 21.6. Luego tiene que sumarle al 21.6, 1.6 más. Se complica. ¿Qué usted puede hacer? En este caso, lo podemos aproximar. Lo vamos a aproximar a 2. Yo no estoy redondeando, yo estoy aproximando. Eso se vale aquí en este tipo de ejercicio o estos ejercicios de estadística. Ahora lo vamos a traducir aquí abajo. ¿Qué yo tengo? Yo tengo un primer dato, que es otra cosa. Usted tiene que empezar con el dato más pequeño. Entonces va aquí arriba y usted ve que el más pequeño es el 2. Entonces, mi primer intervalo va a empezar con 2. A ese 2, ¿qué usted va a hacer? Le va a sumar 2 y me daría ¿cuánto? 4. 4. 4. Tu primer intervalo es entre 2 y 4. ¿Se entiende ahí? Yo le sumé 2, que es la amplitud. Ok. Sí, profe. El siguiente, el de abajo, ¿qué usted va a hacer? Usted va a bajar el 4. Lo que pasa es que en el intervalo de arriba, siempre el intervalo de arriba, usted dice entre 2 y 4, sin incluir el 4. El límite superior no se incluye en el primero ni en los de, ni en los de abajo, porque usted lo va a incluir en el siguiente. Yo digo entre 2 y 4. Yo estoy incluyendo el 2 y los números que se encuentran entre 2 y 4. Pero el 4 lo tengo que dejar afuera. Está excluido. ¿Se entiende? No, profe. Cuando yo digo entre 2 y 4, por ejemplo, ese es el primer intervalo. Cuando yo digo entre 2 y 4, no estoy incluyendo el límite superior, que es el 4. Sí, entonces tú tienes, lo van a entender mejor cuando estemos colocando los datos. El siguiente de abajo sería entonces entre 4 y ¿qué usted va a hacer? Le va a sumar El 2. 2 de la amplitud. Entonces sería 6. Entonces es entre 4 y 6 sin incluir el 6, porque usted lo va a poner abajo. Ahora le sumo 2 al 6, serían ¿cuánto? 8. 8. ¿Qué usted tiene ahí? Entre 6 y 8 6 y 8. Sin ajá, incluir el 8. sin incluir el 8, porque lo va a poner abajo. Ahora dice entre 8, Y al 10. 8 le suma 2 y daría 10. Ahí no se está incluyendo el 10. Porque se va a bajar abajo. Entonces lo pongo abajo. Ahora digo entre 10 y 12, Y porque le 12. sumé 2. ¿Tengo que seguir? No. ¿Por qué no tengo que seguir?
porque solamente son 5. Esa es una. ¿Y por qué más? Porque Por el último número que es el 10, el Exactamente. límite Exactamente. superior. el límite Exactamente. superior es Ya mi límite superior es 10. No tiene sentido yo seguir hacia abajo. Esa es una, ¿verdad? Y la otra que comentaron, que la cantidad de clase o la cantidad de intervalos es igual a 5, que ya lo calculamos aquí arriba. Lo tenemos aquí 5. Y la otra es que mi límite superior es igual a 10. Y por lo tanto, no tiene sentido seguir, porque ya no hay más número después del 10. Se me van a quedar vacíos esos intervalos que yo ponga aquí. Entonces, eso lo relacionamos con algo que vimos en la primaria de conjuntos numéricos y demás. No vamos a abrumarlo con eso tampoco. Por ejemplo, siempre decimos que aquí, tengo un ejemplo aquí arriba de A y B. O sea, eso que dice A y B. Cuando yo le pongo un corchete, quiere decir que estoy incluyendo el que está aquí al lado, que sería A. Y cuando le pongo un paréntesis, estoy diciendo que lo excluyo del conjunto. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en esos intervalos de aquí abajo. O sea, por ejemplo, en el 2, yo tengo un corchete. Eso no es que ustedes tienen ni que ponerlo y... Ay, se borró. No es que ustedes tienen ni que ponerlo así, ni nada de eso. Sino es que lo van a tener en cuenta de que es que se toma como un intervalo. Bien, entonces, ahí hemos terminado, ¿verdad? Con los intervalos. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo tengo que ver cuál es X. X sub I, ¿verdad? X sub I. Así que le decimos, es una X con una I pequeña. Cada I de esas que aparecen ahí quiere decir que es cada una de esas líneas. Por ejemplo, la primera línea tiene un valor 1, por ejemplo. Esta sería la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Eso es lo que quiere decir I. Yo tengo que encontrar cada una de las marcas de clase, se llama eso. Vamos a ponerlo aquí, que no lo... Esto se llama marca de clase. Ahora, ¿cómo yo determino la marca de clase? Miren, ahí está la formulita. Simplemente usted sumar el límite inferior y el límite inferior y superior y dividirlo entre 2. O sea que es una especie de promedio, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, usted suma en el primero. Yo tengo la suma del límite inferior, que es 2, más el límite superior, que es 4. ¿Me da cuánto? 6, 6. Entonces tengo que dividirlo entre 2 y me da 3, 4. 3. No, a 3 eso. ¿Cómo va a dar a 3? Dele para Seis atrás entre eso, dos. profe, del principio, por favor. Vamos a hacer el ejemplo con la fórmula aquí arriba. Oye, dice directo. Un momento. Marca de clase. Vamos a hacer el ejemplo con el primero. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, X va a ser igual del primero. X va a ser igual al límite inferior más el límite superior. El límite inferior, que lo tenemos señalado aquí en la tabla, lo ven aquí, límite inferior es igual a 2, entonces usted pone 2 más el límite superior, que es igual a 4, y lo divide entre 2. Suma arriba, 2 más 4 te da 6. 6 dividido entre 2 me da 3. 3. Ese es el 1, ¿verdad? Por eso fue que les dije que la I coge valores, coge de valores de 1, 2, 3. Entonces, si tú haces el de abajo, sería 2, X2. Va a ser igual a ¿qué? Al límite superior, inferior más el límite superior del siguiente, del número 2. Sería entonces 4
más 6 entre 2. No es que usted tiene que siempre hacerlo así detallado, pero si usted quiere hacerlo así, lo hace. Pero usted lo puede hacer de manera mental. Aquí cuando suma, me da ¿cuánto? 10, ¿verdad? Dividido entre 2, luego me da 5. ¿Se entiende ahí? Sí. Ahora, ¿qué usted ha visto ahí entre el 5 y el 3? ¿Qué diferencia hay? 2. Ah, ese 2 no se le parece a algo por aquí, Un aproximado. El aproximado de A. a la amplitud, ¿verdad? A la amplitud, ajá. Quiere decir que el tercero que ustedes hagan le va a dar también de diferencia 2 respecto al anterior que 5. ¿Cuánto daría entonces el siguiente? 7. 100. 7. Y si usted quiere lo puede calcular y va a notar que sí le da 7. Entonces el de abajo, ¿cuánto me daría? Teniendo en cuenta eso. 9. 9. Y el siguiente, 11. 11. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Ok. Entonces vámonos ahora a algo que es casi igual que la que vimos arriba, que es la frecuencia. Recuerde que yo le dije que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Pero ¿qué pasa aquí? Que, por ejemplo, usted no va a tomar en cuenta cada dato, sino la cantidad de datos que hay comprendidos en un intervalo. A ver, es eso que estamos diciendo. Por ejemplo, usted se va aquí, ¿verdad? No, primero vamos a ir aquí. El primer intervalo, que es entre 2 y 4. Recuerde que yo había dicho que cuando digo entre 2 y 4 es sin incluir el 4, sin incluir el límite, ¿verdad? Límite superior. Exactamente, ¿verdad? Entonces ahí, si yo digo, ¿verdad? Entre 2 y 4, me voy aquí arriba a los datos que tengo aquí acumulados, o sea, que tengo aquí organizados, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos datos hay entre 2 y 4 sin incluir el 4. ¿Cuántos hay? 1. Un solo, que es el 2. 2. Entonces tú te vas a ir aquí abajo en la tabla y vas a poner como frecuencia 1. 1. ¿Se entiende? Sí. En los demás lo van a entender de una vez. Entonces tengo aquí entre 4 y 6, que es el de abajo. Usted se va aquí arriba. 5. Ya lo sumaste. Ok. Recuerda que el 6 no se incluye. Solamente sería el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces se va aquí abajo, aquí arriba. No hay 4, pero hay 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces te vas aquí abajo en la tabla y pones 6. El otro es entre 6 y 8, sin incluir el 8. El 8. Entonces te vas aquí arriba donde tú tienes tus datos y dices, mira, aquí yo tengo 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 8 no se incluye. Entonces me voy aquí abajo y pongo aquí 9. 9. Continúo arriba. Perdón. El otro es entre 8 y 10. Sin incluir el 10. Entonces me voy aquí arriba. Entonces tengo el 8, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces me voy aquí arriba, aquí abajo sería 8. 8. Y el 10 sería el último, ¿verdad? Entre 10 y 12. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6. Ahora usted tiene que sumar esa frecuencia absoluta y le tiene que dar igual que el número total de datos que está aquí, que n. O sea, n te dice que es igual a 30. Mírenlo ahí. Entonces vamos a sumar. Yo tengo aquí primero 1 más
6, 7, más 9, 16, más 8, 24, más 6, 30. 30. Ok. O sea que estamos bien ahí. Me dio 30. Ahora, la frecuencia relativa es la misma que hicimos anteriormente, como, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Se calcula igual. La frecuencia relativa, recuerde que es usted dividir, voy a poner aquí, el primero, por ejemplo, la frecuencia relativa del primero. La frecuencia relativa del número 1 va a ser igual a ¿qué? A su frecuencia, que es igual a 1, ¿verdad? Sí. Dividido entre 30. Y eso lo hicimos arriba, creo que da 0.033. 0.033. Entonces 0.033. Tengo ahora el número, el 6. Sería entonces dividir 6 entre 30. 0.2 me da. 0.2. Vamos a poner 2 0 después del 2 para hacer que sean de 3 después del punto, ¿verdad? Y el 9, 0.3. y el 8, 0.26. y ahí lo vamos a redondear, el 6 a 0. Perdón, vamos a redondear eso a 0.267. No, 76. si no le expliqué arriba, por ejemplo, si yo tengo aquí arriba, ¿verdad? Aquí, yo tengo uno que termina en 33. Si yo aquí abajo solamente uso, por ejemplo, 0.266, cuando yo sume, al final no me va a dar 1, me va a dar 0.999. Sí. Y la idea es que dé 1. Siempre y cuando se pueda redondear, usted tiene que también fijarse de no redondear demasiado en ocasiones, ¿verdad? Para que entonces cuando sume no se sobrepase de 1. En el caso nuestro sí se puede redondear el de abajo porque cuando se suma con el primero te da un número entero, ¿verdad? Al final. Tenemos el siguiente que es 0.6, que ya lo hicimos arriba, ¿verdad? El 0.2. 0.2. ¿Y la suma cuánto da? 1. Me da 1. O sea que dio bien. Ahora, ¿cómo se hace la porcentual? Divido 0.033 entre por 100. Lo multiplico. Lo multiplico, ¿verdad? Ajá. Entonces, como hicimos arriba, llevamos el punto 2 posiciones hacia la derecha, ¿verdad? Sería 1 y 2. Y me quedaría el primero, ¿verdad? Sería 3.3. Recuerde que el 0 que queda delante del 3, aquí ese 0 no se pone. Porque ese 0 no tiene valor ahí. El de abajo sería entonces mover las 2 posiciones y me quedaría 20. ¿verdad? Sí. Es lo mismo, 20.0 y 20. El de abajo sería entonces 30, ¿verdad? 30. El otro. El siguiente sería 26.7 7. y Y el 20. 20. Y la suma me tiene que dar 2.3 más 20 más 30 más 26.7 más 20. 100. exacto. Entonces, ¿cómo yo hago ahora la frecuencia? Digo, la frecuencia acumulada. En el primero sería el 1 y Ajá. voy sumando. Sería el 1. Y al 1 me voy aquí a la frecuencia. Recuerde que la frecuencia acumulada, ¿verdad? Yo la voy a hacer con esta de aquí. Le sumo el 6 y serían 7. Serían 7. Ahora le sumo el siguiente que sería 9. 10. Serían 16. 16. Le sumo ahora el 8. 24. Y por último le sumo el 6.
Serían 30. Y como vemos, coincide con el número total de datos, porque ese es un requisito. Si no coincide, entonces hay un problema y hay que devolvernos para atrás. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, maestro, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En la clase, ¿siempre va a ser de 2 en 2? O sea, al 2 se le suma 2 y así. Porque yo estaba viendo un ejemplo y era Va a así mismo depender, como estaban haciendo. va a depender del ejercicio, porque siempre, ¿verdad? Van a ser datos diferentes y por lo tanto, siempre va a variar. Pero es común que dé muchas veces el 2, ¿verdad? Pero no por eso siempre vamos a poner 2, sino que vamos a ver qué tanto, porque, por ejemplo, si yo calculo aquí la amplitud y me da, por ejemplo, 1.02, yo no puedo asumir que es 2, por ejemplo, ¿verdad? Porque está muy lejos del 2, el 1.02, por ejemplo, o 0.1. Ahí sí yo podría decir, déjame aproximarlo a 1.5, por ejemplo, que está más cerca del 1.02 y no del 2, que está demasiado lejos. O sea que hay que tener cuidado de no aproximarlo a un número demasiado grande. En este caso lo aproximamos a 2 porque la diferencia es 0.4. Y también que trabajar con 1.6 es un poco complicado, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer con 1.6 si usted quiere y va a dar igual. Lo que pasa es que vamos a tener que ir sumando entonces 1.6, después a ese dato 1.6 más y se me va a complicar. Voy a tener que trabajar con decimales complicados. Mejor trabajamos con números enteros, que es mucho más sencillo. Siempre y cuando se pueda. Ok, entiendo. Gracias, profe. Siempre. ¿Alguien más? Entonces, este documento lo voy a convertir en PDF y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Pero la grabación no estaría disponible, entiendo, hoy, porque tengo que crear el video, se tiene que crear. Luego tengo que compartirlo, ¿verdad? Subirlo. ¿Alguien levantó la mano? Profe, yo quería preguntar si el ejercicio de la práctica va a quedar en número decimal. El La ejercicio de amplitud. la amplitud. No recuerdo cuánto queda, yo no recuerdo. Pero es como que de decimal aquí, cuando tú divides. Y ahí entonces tú vas a determinar si lo aproximas, por ejemplo, a un número. Hay un micrófono encendido. Entonces ahí tú Estoy vas. escuchando que tengo a mi hijo al lado viendo un muñequito. No, está bien. Entonces tú vas a determinar si lo aproximas al número decimal, al número entero, ¿verdad? Más cercano, o lo aproximas a otro decimal que sea menos complicado, ¿verdad? Imaginemos que yo calculo la amplitud y me da, qué sé yo, 1.3. El 1.3 está lejos del 2. Entonces, no es como 1.6 que está más cerca. Entonces, yo lo puedo aproximar el 1.3, por ejemplo, a 1.5. Es más fácil trabajar con 1.5 que con 1.3. Es siempre como buscar cuando se pueda la forma de trabajar más cómoda. De no trabajar es muy complicado. Porque incluso a veces me da 2 dígitos después del punto, qué sé yo, me da
1.12. Me da, por ejemplo, 1.12. Es complicado trabajar con 1.12. Bueno, déjame aproximarlo a 1.5 y verán que va a dar correcto. Pero si yo lo aproximo a 2, es posible que me dé números, o sea, que me dé intervalos de menos. Porque como yo estoy usando una amplitud muy grande respecto a la división que me dio, entonces puede ser que cuando yo termine de ver que ya yo incluí el límite superior, entonces cuando vea a la derecha, cuando calculé acá y diga, bueno, pero me dio 4, pero según K tenían que ser 5. Y ahí entonces tengo que echarme para atrás para ver qué fue lo que pasó. Si fue que usé una amplitud muy alta, muy grande, y por eso la cantidad de datos que hay se abarcaron en menos intervalos. ¿Se entiende? Un poquito. Ok, no importa. Usted va a seguir repasando. Recuerde que esta clase se está grabando y también tiene grabaciones de otras clases y también videos que son específicos del tema. Por ejemplo, hay un video que es específico de lo que está aquí arriba, de diseño de tabla de frecuencia acumulada, de frecuencia simple, ¿verdad? Hay otro video que es de frecuencias acumuladas por intervalo. O sea que hay material para que ustedes repasen, ¿verdad? Todas las veces que sea necesario. Entonces ahora hablemos de algo importante de la semana. ¿Saben de qué? Del Profe, examen, el examen. El Proevin. Ajá. yo lo que Entonces, todavía no comprendo. ¿cuándo es que lo van a... ¿Quién tiene- ¿Cuándo es que lo quieren? ¿El viernes? ¿Mañana? Recuerden que esto no va para el Proevin, es solamente de matemáticas. Mañana, o sea, se puede habilitar el día completo y usted, cuando le sea posible, lo puede tomar. Tiene que ser mañana, obligatoriamente. Ay, profe, ¿cómo se sabe Lo que con todo? pasa es que si lo dejamos para más allá, entonces se le va a juntar con esta práctica y usted estaría trabajando un tema aquí, llenando esa práctica que no tiene que ver nada con el Proevin que usted va a tomar. Pero para el domingo usted lo puede dejar, profe. ¿Cuánto intento tiene el Proevin? ¿Perdón? No, pero realmente sí podría dejarlo para el domingo, porque Al es el único domingo, día libre que profesor. yo tengo el domingo, porque yo mañana trabajo y llego de la universidad a las 10 de la noche. Está bien. El domingo se va a quedar para el domingo. Alguien preguntó como por... ¿Cuántos intentos tiene el Proevin, profe? 1. Ok. No se necesita más, señores. Ese Proevin, mire, es fácil. Traten de Profesor, no abrumarse ni nada de eso, porque si entonces se ponen tensos en algo que es sencillo, se van a confundir. No me confunde como quiera, porque esa matemática es demasiado difícil, profe. No. Creo que no entiendo cómo que la calidad tiene que ver con matemáticas. No sé, todavía no entiendo. ¿Cómo que no? Pero Completamente de acuerdo. ¿cómo que no tiene que ver con eso? Quiero saber qué tú haces cogiendo el curso entonces. ¿Cómo que no tiene que ver con números? Pero es calidad, es número. claro. Yo creo con cinta métrica, pero no todo. Para yo mejorar con procesos, tengo que aplicar números. Imposible, no todo es calidad con matemáticas. Yo brego con cinta métrica, pero allá no todo tiene que ser con matemáticas. Ah, Porque mira, yo lo que conozco pasa es calidad que
que trabajan verificando un producto que esté en buena condición. Te explico ahora. Lo que pasa es que el alcance de tu trabajo es hasta ahí. Ustedes no pueden decir que eso no tiene que ver con números, porque todo lo que usted hace en calidad tiene que ser con números. Mira, Profe, Claro, atiende. porque hay que Lo que calcular pasa es que, hasta las mismas medidas, hay que calcularla. pero profe, incluso ella No. comentó que trabaja con cinta métrica y todo eso. Entonces, usted tiene que ir, por ejemplo, anotando todos esos datos que está recopilando de la calidad de ese producto que está inspeccionando, tiene que anotarla en una tabla y demás, y tiene que ver si sale o no de las especificaciones. Pero esas especificaciones que usted está utilizando para usted, diríamos, guiarse de que si el producto está bien o no, esas especificaciones se llegaron a esas especificaciones. Fue por modelos matemáticos. Fue aplicando matemática, pero ¿qué? ¿A qué? A la calidad. Porque alguien por ahí, ¿verdad? Se fajó con esa matemática, ¿verdad? Y esa estadística y determinó que los rangos, ¿verdad? Permisibles, límite superior e inferior, para yo determinar o decir que ese producto está bueno o no, son estos, pero fue mediante cálculos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que expandirnos más, ¿verdad? No solamente creer que la matemática, o sea, que la calidad o lo de inspector de calidad solamente es hasta donde nosotros estamos trabajando, sino que nosotros podemos seguir escalando mientras nos formemos, nos capacitemos, porque al final hay que siempre pensar con que usted puede escalar, ¿verdad? Y no quedarse solamente en un puesto, sino que puede mejorar su estatus dentro de la empresa. Y eso es a través de la capacitación. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, profe. No, decir concerniente a lo que ella dice que no sabe que tiene que ver calidad con matemática. Todo va a depender en el ámbito laboral en que uno se encuentre. Por lo menos, yo he tenido varias experiencias de calidad en diferentes empresas y se ha hecho necesario la matemática, ya sea para determinar el peso de una unidad o el volumen y así sucesivamente. O sea que, y no solamente en el ámbito laboral, en todo, nosotros nos relacionamos con la matemática. O sea Exactamente. que no es así como ella dice. Por eso Sí, dije que es en algunas, no en todas, porque conozco personas que son calidad, no tanto con matemática. Y no estamos hablando de matemática normal como suma y resta y división, multiplicación. Si nos estamos fijando en la matemática que estamos cogiendo aquí, prácticamente desde octavo, son otras cosas. Lo que pasa es que aquí nadie va a tener el valor de decir las cosas como es. Solamente por chat privado todo el mundo me pregunta y dice esto, a la hora en punto que una gente tiene el valor de decir las cosas, preguntar por aquí, ok, todo el vamos mundo está en contra. a pasar lista. es como que lo Me van a cogió dar- personal. Ay, mi madre. Es me van a que dar un ella momento. siempre ha sido muy negativa. Maestro, yo tengo una pregunta con respecto a la práctica número 4. Ya estás por ahí. Cuéntame. Y vi que la fecha que tenía era hasta el 20, o sea, ya esa fecha pasó. Entonces, ¿hasta cuándo será el plazo? Pero que la número 4. Sí, tenía la fecha hasta el 20. No sé si era que no se la había actualizado o qué. Yo voy a revisar. Ok. Y otra pregunta del examen, ¿de qué hora a qué hora es que va a estar habilitado? Va a estar habilitado desde la mañana hasta la noche. Ok, gracias. ¿Qué día, profe? ¿Ustedes quisieron el domingo? Profesor, Ajá. para mí puede ser de mañana, viernes, al sábado, porque el domingo yo No, practico. es un solo día.
Sí, como le digo, del viernes, mañana viernes o sábado. Pónganlo a votación, pero tienen que decidirlo hoy. Es el día entero que va a estar el examen, el Sí, domingo. pero Tú tú lo puedes puedes hacer por la hacerlo en la mañana. mañana, en la tarde o en la noche. Claro. Él lo puede hacer por la mañana el examen o si no en la noche cuando venga de practicar. No, porque yo me voy por la mañana y regreso ya en la noche, porque yo empiezo el sábado en fogueo y el domingo termino. Porque son prácticas de selección, no son de cancha de barrio. Bueno, no puedo habilitarlo más de un día. A mí me conviene los domingos porque yo trabajo y estudio y los sábados estudio el día entero, que no me conviene los sábados y mañana tengo que hacer muchas clases. Nada, Me lo que conviene yo- el domingo. El domingo. El domingo. El domingo Pero ya, el profesor, examen no es vamos a levantar la mano lo que dicen domingo. Vamos a levantar la mano todo lo que quieren el domingo. Profe, nadie se Profe, pone de decir acuerdo ahora, así. profe. Usted decídase usted mismo y diga tal día yo voy a dar el examen y todo el mundo se va a sacrificar y vas a hacer lo posible de coger el examen, porque si usted no pone a cada uno a decir qué día, en esto no vamos a quedar ninguno de acuerdo. Sí, será el domingo. Juana, discúlpame la interrupción, pero yo votaría porque será el domingo, porque en realidad en ese momento o en ese día que es domingo, mayoría de gente no podrá poner excusas, digo yo. ¿Quién trabaja los domingos? No, mi amor, yo no lo digo por mí, porque yo lo puedo coger cualquier día y cualquier hora que él diga, porque mi trabajo no me lo impide y en la casa también estoy. Sí, 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 no, sí. yo lo digo porque hay muchos que están diciendo, no, que tal día, no, que yo no puedo, no, que tal día. Entonces, Voy a pasar y nadie lista. se va a poner de acuerdo. Sí, ya quedamos que es el... Déjalo para el domingo, está bien. Sí, quedamos que es el domingo. Se encuentra... Profe, ¿qué valor tiene el examen? No recuerdo, creo que es 15, pero yo les compartí, recuerden, una guía, o sea, de la distribución de los puntos, ahí se encuentra. Vale 15. Los dos valen 15, cada uno. Se encuentra Angeli. Angeli se retira. Presente. Maestro, una intervención, Angeli, por favor. pero tú estás entrando a la plataforma. Sí, pero algunas veces no me aparece nada. Y tú has entregado toda, porque aquí veo que la última entrada a la plataforma fue el 2 y ya hoy estamos a como 21. Yo estaba dentro ahorita de la plataforma, no hace tanto también. Entonces hay que ver si es un error de la plataforma y demás. ¿Tú entregaste las prácticas? Yo creo que pude subirla porque me dijo como que se hubiera subido. Maestro, Ajá. voy a hacer una pequeña intervención para decirle que me tenga pendiente el paso de la lista porque me tengo que retirar. Mi nombre es Keila Germán. Está bien. Ok, Entonces, bueno. ok, bien. Danilson. No, profesores. La profesora Keila Guzmán siempre ha participado en sus clases. Profesor, escúchame, yo me tengo que retirar también, yo no estoy bien de salud, aparte de ciertas cosas. Lutemis, por favor. Ok. Danilson presente, profe. Danilson, sí.
Eric. Presente. Sí. Eric. Eric, ¿se encuentra por ahí? Profe, no puedo asistir a la clase. Tiene un problemita con internet. Ah, ok. Pero tiene que revisar eso porque él no estuvo, creo, la clase pasada. Jazmín. Presente, profesor. Ok. Juan Carlos Rosario. Presente. Juana. Ah, sí, Juana está por ahí, como todos los días. Tenemos a Nereida. Nereida presente, profe. Ok. Loriani está por ahí. Juan Francisco. Yo sí. Juan Francisco. No estaba dejando entrar a la plataforma, profesor. ¿Perdón? No lo estaba dejando entrar a la videoconferencia. Él me escribió. Ok. Juan de Dios. Presente. Ok. Yulisa. Presente, profesor. Ok. Loveli. Presente. Karen. Presente, Karen. Ok. Kaylee me dijo que está presente. Lady. Lady, ¿se encuentra? No. Miosotti. Presente, profesor. Ok. Natalie. Presente, profesor. Raimi. Presente, profesor. Reudi. Reudi, ¿se encuentra? Ok. Ruth. Presente. Ok. Kisai. Profe, usted me mentó a mí, Juana Montego. ¿Perdón? Usted mentó a Juana Montego. Sí, tú estás presente. Juana. Kisaidi presente. Ok. Keila. Ella fue la que dijo que se tenía que retirar, profe, Keila Germán. Ok. Luis Francisco. Luis Francisco. Maireni. Presente. Brenda. Brenda. Ella no pudo entrar a clase. Ok. Keimer. Presente, profesor Gelsay. Ok. Luz Demis. Ah, Luz Demis fue la que... Ah, no. Ella estaba Luz en la Demis. clase, profe, ella tuvo que salir. Ella fue la que Ok. le explicó. Ok. Rosaura. Presente, profe. Kairi. Presente, profe. Ok. Jesús, ¿está por ahí? Bueno. Ok. Entonces, nada, nos vemos el martes de nuevo. Recuerden que estoy corrigiendo las prácticas y les va a aparecer luego las notas, ¿verdad? Y el pruebing entonces sería el domingo.
Se va a habilitar durante el día completo para que usted, en lo que pueda, ¿verdad? Lo toma. Trate de tomarlo porque ya no se va a habilitar otro día. Así que nos vemos. Feliz noche. Entonces, buenas noches. Bye. Gracias igual.